generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Foro 89.5. Esta mañana ya del 1 de septiembre del 2022, como siempre, un gusto llevar una emisión más de su programa, invitar para que todas y todos participen con nosotros, recordando que sus mensajes son muy importantes para enriquecer nuestro programa. Y en ese sentido hago una lectura de la semana pasada. Nos dice José Antonio Álvarez de Las Teresas: López Obrador integró la Guardia Nacional y yo pienso que si López Obrador no hubiera integrado la Guardia, los panistas ya hubieran hecho un golpe de Estado. Qué bueno que le integró. Bueno, ahí está el mensaje. La semana pasada estuvimos hablando precisamente sobre, continuando con estos programas donde hablamos sobre los diferentes partidos políticos de nuestro país, su historia, y hablábamos precisamente de la historia del PAN, la cual pues remonta a inicios del siglo, ¿no? Estamos hablando de 1939, ¿no? Donde se crea este partido como respuesta a las políticas nacionalistas, socialistas del entonces presidente Lázaro Cárdenas. Y a partir de ahí, pues vimos que sobre todo Gómez Morín, ¿no? Como uno de los principales ideólogos del panismo, pues siempre se mantuvo sobre la línea del laicismo, sobre la línea democrática. Sin embargo, durante el camino y la historia de este partido, también la necesidad y pues el afán de llegar al poder, ¿no? También como partido político, pues ese era su principal objetivo, pues tiende a buscar alianzas para incrementar su popularidad, de alguna forma alejándose de dichos principios, ¿no? Sobre todo comentábamos el programa pasado como los sinarquistas también acaban integrándose al panismo, ¿no? Dándole este corte de extrema derecha, ¿no? Y como, pues bueno, a lo largo de los años también ahí van a ir ganando adeptos, sobre todo ya a finales de los 80s, ¿no? Con las crisis económicas más severas, cuando se empieza a dar se pierde el milagro mexicano, ese momento cumbre de la economía mexicana del país, pues empiezan a incrementar sus votaciones en las diferentes elecciones. ¿Cómo estás? Buenos días, Manuel. ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días, muchas gracias, un gusto en saludarles. Aquí una vez para continuar reflexionando sobre la historia de Acción Nacional para México, ¿no? Así es, bueno, estábamos comentando cómo ya en los 80s la crisis económica de alguna forma va a permitir que los porcentajes de votos en las diferentes elecciones ya se empiecen a ver de forma importante, ¿no? Sobre todo ya en el 82 se da una votación del 17% a favor del PAN, lo cual pues empieza a demostrar que hay una gran posibilidad que para las elecciones del 88 se caiga de forma definitiva ya lo que era este régimen priista que ya llevaba casi 7 décadas en el poder. Y entonces, pues de forma sorpresiva, cuando en el 88 Cloutier va por parte del PAN, hablábamos que también este personaje ya de corte mucho más empresarial, y ¿no? que ahí es crítico, que ahí ya es crítico el asunto cuando PAN se le suman ya otra identidad, ¿no? El empresariado como tal. Y como bien comentas, ya se rompe con esa base del 1% que lo traía asoleado el PRI durante las primeras décadas de su fundación del 39.
y ese 1% ya es difícil ocultarlo ante este arrastre que empieza a tener y el cambio de, no tanto de identidad, pero sí se le suman elementos complementarios a lo que ya era el PAN directamente con el empresariado y que lo asume el empresariado como un partido en el cual quiere vincularse directamente para llegar al poder y los 80 es vital y el claro ejemplo, como bien comentas, es Manuel Cloutier, con toda la identidad empresarial y panista, ¿no? Así es, y bueno, en el mismo 88 se había dado esta fisura al interior del PRI, sobre todo los que estaban impulsando el proyecto neoliberal y por otro los que añoraban ese nacionalismo de los 40, de los 50, y ahí surge esta nueva corriente que en ese momento se pone las siglas de PRD. Y que, nace como el neocardenismo, ¿no? Tratando de tomar la identidad y la política social de Lázaro Cárdenas y que es heredada por Cuauhtémoc Cárdenas, su hijo, directamente. Entonces, él, como buen líder y apellido, jala todo lo que sería la izquierda del PRI y construye este nuevo movimiento que ahí el PRI como tal se ve fragmentado y eso hace que las elecciones del 88 todos los tres candidatos específicamente tienen la posibilidad de llegar al poder. Carlos Salinas por el PRI, Manuel Cloutier por el PAN y Lázaro Cuauhtémoc Cárdenas directamente por el neocardenismo. Sí, así es. Y bueno, de hecho también estaba por ahí Rosario Ibarra, ¿no? Que también ella es de las que levantan la voz, porque en el 88 todo ya daba señales de que se iba a perder el priismo, y de un momento a otro el sistema, y de pronto nuevamente el PRI sale como ganador. Eso lleva a los perdedores a unirse, ¿no? Y desconocen los resultados. De hecho, invitan a la resistencia pacífica civil con la intención de meter presión postelectoral. Postelectoral, ¿no? O sea, de que realmente se llevara a cabo una lectura correcta de las urnas, incluso de forma irónica. El grupo, la bancada de diputados panistas, incluido Vicente Fox, exigen que se lleve voto por voto, casilla por casilla, casi el mismo lema que vamos a conocer en el 2006, una vez que se lleva un nuevo fraude electoral. Que ahí, haciendo una analogía, es bien interesante. Por ejemplo, recordemos en tiempos de cuando estaba Benito Juárez en el poder, salió varias veces Porfirio Díaz gritando no reelección. Sufragio efectivo, no reelección. Hasta donde sé, creo que se quedó nada más en el no reelección. Y ya con Madero, entonces ahí ya era sufragio efectivo, no reelección. Entonces igual acá ya en los 80 se escucha el voto por voto. Y en el 2006 ya el voto por voto, casilla por casilla. Entonces, pero bueno, al final era un voto por voto, ¿no? Entonces empieza a pronunciarse y a pues, generar presión la bancada panista. Sin embargo, 3 años después, ¿no? Porque a esto sigue resistiendo. Cloutier nunca reconoció de forma abierta, oficial. Y ahí también creo que después de esas elecciones el PAN se fragmenta. ¿Sí? Hay dos liderazgos interesantes. Bueno, porque además, ¿qué pasa con Cloutier? Sí, exactamente. Primero, Cloutier se mantiene como en la resistencia civil pacífica. Y por el otro lado, el líder Manuel H. Álvarez, él sí va por la institucionalidad. Y él dice, bueno, vamos a dar la oportunidad a Carlos Salinas por el PRI que directamente tenga una segunda legitimación. Y esa segunda legitimación va a ser a través de confirmar si realmente los siguientes procesos, los espacios en el Congreso, etcétera, etcétera. Por lo tanto, uno va por la institucionalidad y Manuel Cloutier va directamente por la resistencia civil pacífica para tratar de tumbar la elección. ¿Quién es quien va a dar por zanjado el tema, no? Porque, como bien comentas, estaban estas dos corrientes al interior del PAN, el que no quería reconocer las elecciones del 88 y los que decían, bueno, ya hay que continuar, sumarnos al proyecto. Más bien, creo que también el hecho de que Salinas, pues, sostuviera mucho de los principios pues neoliberales del panismo, pues también no le caía nada mal que entrara Salinas de Gortari.
y el que va a reconocer finalmente después de 3 años es Diego de Ceballos. Diego Fernández de Ceballos, Diego Fernández de donde Ceballos. es el hijo heredero del fundador, su papá es uno de los fundadores del PAN. En las elecciones del 88 vale la pena mencionar que ya también PAN en el Partido de Acción Nacional llega con 101 diputados a la Cámara de Diputados. Sí, ya Entonces, tiene una ya presencia. es una presencia significativa. Por lo tanto, es un partido que ya se convierte en la segunda fuerza a nivel nacional de forma significativa. Y entonces en el 89 tristemente pasa entre comillas y comillas grandes, el accidente a Maquío. Sí. ¿Sí? Y se acaba como con toda esta ala de resistencia civil en pleno gobierno salinista. Así es, y bueno, ya con la declaración 3 años después de Diego Fernández de Ceballos, pues dan por terminado, él dice, quemen todo, quemen esa basura. Sí, Ya- y ahí hasta comenta el mismo Fox en entrevista que dice que se achicó el mismo Diego Fernández de Ceballos que sorprende, que sorprende a los mismos panistas, por lo que se entiende es él directamente negocia con el sistema y como líder de bancada termina proponiendo y dando visto bueno a que sean eliminadas todas las votaciones del 88, dejando 0 registro para la historia para retomar saber en esa realidad memoria. si hubo fraude electoral o no. Ya también para los 90s, la misma presencia y el poderío dentro de las urnas por parte del PAN se empieza a notar en algunos estados, ¿no? Ya empiezan a ganar diferentes gobernaturas, se gana la gobernatura precisamente de Querétaro, se gana la gobernatura de Guanajuato, se gana Chihuahua, se ganan varios estados, demostrando pues que la hegemonía del priismo pues ya viene en declive. Sí, en el 89 se tiene como reconocida ya por el sistema, o sea, en pleno gobierno priista, se reconoce a Ernesto Rufo Appel en el 89 como gobernador, ya el primer gobernador reconocido directamente en el sistema. Por fin, Acción Nacional ha logrado tener una gobernatura después de luchas desde el 39, o sea, en el 89 le costó 60 años, 60 años. llegar a ese momento. Y bueno... Bueno, técnicamente 50 años, perdón. Se suman ahí diferentes estados de Sí, color ya azul. ahí viene la corrida de los 90, donde bien comentas que en el 95 Guanajuato... Con un y 50, arriba es del que 50% es gana impresionante Vicente ese dato Fox. histórico, ¿no? Cómo, habiendo un partido oficial que es el PRI, llega a Acción Nacional con su identidad y encuentra como una amalgama interesante en Sí. la cual la población la arropa a este partido para ganar con el 54. Sí. Es interesante. 54%, y luego ya una vez que se da la campaña electoral para el 2000, gana también con un margen importante que es el Fox 47%, 45% de los votos federales, lo cual lo lleva a la presidencia. Y aquí lo que hay que comentar es que más allá de este discurso, esta forma de hacer su campaña electoral, ¿no? Con multitudes casi siempre en todos sus eventos, con El chascarrillo. el chascarrillo, esta retórica, esta forma de hacer su política y va ganando, la verdad, al pueblo en general, que ve la oportunidad de una vez por todas, porque en el 88 había sido Cuauhtémoc Cárdenas, que también se postula 3 sexenios consecutivos, ¿no? Perdiendo fuerza, sobre todo después de en el 88, que se esperaba que hubiera tenido pues más agallas, ¿no? Que hubiera levantado la voz, incluso que hubiera invitado al pueblo a resistir de una forma diferente. Sin embargo, Va como cediendo territorio. cede y se diluye su fuerza, y la población en general ve en Vicente Fox, la oportunidad de hacer una transición y un gobierno diferente. Sí, hay que recordar que Fox es uno de los primeros diputados que se atreve a levantar la voz en pleno de los últimos informes de Miguel de la Madrid. Entonces, usualmente antes era cultura del presidencialismo que tenemos, presidente daba su informe en la Cámara de Diputados y una vez que daba dijera lo que dijera, sí, Se le aplaudía. estoy orgulloso de lo que sucedió en el 68, se le aplaudía por eso al presidente en turno. En ese caso, ya en los 80 con Miguel de la Madrid, Fox es el primero que levanta la voz y desde ahí empieza a generar un perfil interesante que para la gente conecta. Entonces llega a Guanajuato, gana de forma significativa y ya en el 2000 arrastra sin problema, ¿no? Sí, gana. Y también Querétaro
se convierte en esos estados de los 90 y en el 97 llega Ignacio Loyola como primer gobernador al PAN. Yo recuerdo aquella elección y los mismos priistas estaban sorprendidos. Estaban sorprendidos porque no vieron por dónde y el Acción Nacional llegó directamente a ganar este estado como tal, que lo ha mantenido en la bolsa con la intervención de Calzada en su momento, pero fuera de ahí creo que la última elección es significativa, también considerar más del 50% al día de hoy para un gobierno como fue el gobierno de Curi. Hay un arrastre significativo, ¿no? Hay un corredor interesante ahí que vale la pena el análisis más detallado. Se mantiene la presencia. Muy bien, durante el sexenio de Vicente Fox, pues se esperaba que se diera precisamente este cambio de gobierno, que se consolidara lo que venía siendo la democracia, que pues se fuera en contra de la corrupción, que hubieran cambios sustanciales. Sin embargo, lo que se pudo ver durante ese sexenio, también ahí con algunas excusas, ¿no? De que no tenían mayoría, de que se les trabó casi todos sus proyectos, eso también tendríamos que comentarlo. Sin embargo, no se tuvo tampoco la capacidad política para virar lo que había sido la definición de los gobiernos priistas, de los últimos gobiernos priistas neoliberales, y más bien parece ser una continuidad de lo mismo, ¿no? Incluso durante el sexenio de Vicente Fox, hubo las entradas por parte del petróleo, hubo excedentes que no se esperaban, ¿no? Se alcanzó a tener una entrada muy importante, la cual se repartió en los diferentes estados, los cuales pues se perdieron, ¿no? Los recursos en el camino y pues la población en realidad no vio los beneficios que esto pudo haber conllevado. Esta es una de las grandes críticas que se le puede hacer. Sí, creo que en el 2000 la población, vislumbrando un nuevo milenio, consideraba que entrando con un partido diferente del que había gobernado por más de 70 años, iba a permitir un cambio significativo y un cambio en la democracia. Sin embargo, se va viendo durante el proceso que se va quedando corto. Y es más, termina Fox con la etiqueta de traidor a la democracia. Pues sí, No hay esos cambios significativos, termina teniendo contubernios con el PRI para mantener cierta características para la cúpula del poder político y cierto también grupos empresariales, ¿no? Así es que durante el sexenio de Vicente Fox hubo crecimiento económico, nada más que aquí hay que saber diferenciar entre crecimiento económico y desarrollo económico, porque la cuestión es que estas estadísticas macroeconómicas, como es el Producto Interno Bruto, pues a veces confunden un poco, ¿no? Durante el foxismo hubo un crecimiento del PIB importante, sin embargo el desarrollo, es decir, que a la población en general vean los resultados de ese crecimiento económico, ahí es otro índice, sí, otro análisis, ¿no? Entonces, desafortunadamente, a pesar del crecimiento, el desarrollo no alcanzó a llegar a la población. Sí, y ahí recordemos que el PRI traía una agenda muy bien vinculada con América Latina. Entonces, México para ese entonces, antes del 2000, era el líder de América Latina, tanto a nivel política como hasta cierto punto a nivel económico. Sin embargo, una vez que llega el PAN al gobierno con Fox, hace algo que es curioso y creo que solamente los panistas lo hemos visto repetido, de ver solamente hacia el norte, de buscar este vínculo solamente con el país más poderoso y el inglés como un elemento de casi estamos ya del otro lado, ¿no? Y esto hace que México como tal pierda agenda con América Latina. Recordemos la crisis en pleno gobierno de Fox con Cuba directamente, ¿no? Una convención que iba a haber en Monterrey y ya estando George W. Bush Jr. de presidente de Estados Unidos, hace la famosa frase de vienes, comes y te vas, ¿no? El presidente de México haciéndole el trabajo diplomático a Estados Unidos para evitar este choque ideológico entre el comunismo cubano y lo que sería el capitalismo norteamericano. Perdón, y otra fisura que también tiene que ver con este rompimiento con América Latina es el impulso que intenta hacer Hugo Chávez, también que tenía poco de haber llegado al poder, con la intención de crear el Mercosur.
el cual pues como venía impulsado precisamente por Hugo Chávez, pues fue rechazado y al rechazar rompe prácticamente con toda América del Sur y no le queda otra más que alinearse a la política y a los intereses precisamente de Estados Unidos. Sí, lo triste es que sale el tiro por otro lado debido a que en el 2001, en septiembre, recordemos aquella crisis en pleno gobierno de W. Bush con las Torres Gemelas y toda esta alianza y estrategia que se tenía estos dos presidentes de botas. Los dos coincidían, muy rancheros, con una identidad muy propia compartida, lleva a una crisis y una separación en la diplomacia entre México y Estados Unidos. Y por lo tanto, Estados Unidos cierra fronteras, cierra relaciones diplomáticas y viene otra dinámica y otra agenda. Y México se queda solo. Ha perdido liderazgo en América Latina y no tiene con quién compartir el norte. Y desde ahí México empieza a tener un declive. Un declive que al final sí se ve traducido en las siguientes elecciones que son para el 2006, porque ya había, pues, se había perdido cierto desengaño precisamente con las promesas con las que había llegado el panismo y surge en la oposición también un personaje muy importante que había gobernado y que le hace sombra en la Ciudad de México. Sí, y es bien interesante porque le hace sombra durante todo el gobierno de Fox. Una vez, de hecho, eso es muy cierto de lo que decía el presidente, lo que declaraba, luego se le preguntaba al jefe de gobierno del Distrito Federal para ver cuál era la contrarrespuesta o contraargumento de lo que se estaba diciendo. Y eso le va generando agenda a Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional, ¿no? Sí, que se avienta precisamente para las elecciones del 2006 por primera vez. En contra de Felipe Calderón. Y bueno, lo que sabemos ahora ya con la información y con todas estas investigaciones es que finalmente sí se lleva a cabo un nuevo fraude electoral, ¿no? Sí, por más, hay el día de hoy todavía analistas que siguen comentando que fraude de qué, en qué momento, o sea, están los datos estadísticos, ahí sí, el día de hoy ya es difícil ocultarlo como tal, es más, yo recuerdo una gran cantidad de videos, ya estamos en YouTube, nace en el 2004, ya lleva 2 años, hay una presencia de redes sociales como tal, empiezan a tener penetración en México y ya el registro de lo que ha sucedido en ciertas casillas ya no es de poder ocultarlo o desde una asamblea decir quemen toda la documentación, ya no se pueden. Así es, y el llegar pues con muy poca legitimidad al poder en el 2006, Felipe Calderón, hay que recordar que solamente logró la victoria con 1.5 de diferencia en las elecciones, 0.6. 0.6 de diferencia. O sea, es así, menos del 1%, que precisamente después en la reforma electoral le agregan este elemento de que en caso de que haya en elecciones federales menor a 1%, hay que ir a segunda vuelta. Es cuando solamente se considera debido a esta crisis del 2006. Y en ese sentido, también sabiendo la poca legitimidad, lo que va a tratar de impulsar Felipe Calderón para sostenerse es declararle la guerra al grupo que precisamente durante el foxismo había generado más ruido, que eran los grupos delictivos. Incluso hay que recordar que también durante el foxismo es que se dan las primeras marchas por la paz, esas marchas donde todos salían de blanco vestidos, que en realidad sí tuvo una gran presencia, ¿no? Fueron muy concurridas esas. Y ese sexenio de Fox se caracteriza por un incremento significativo de secuestros. México se convierte como en la cultura del secuestro de una forma impresionante, sin saber que eso que estaba en plenos 2000 iba a ser apenas una génesis de lo que el día de hoy tristemente estamos viviendo, con ya imágenes y situaciones inhumanas que tristemente ha vivido México en los últimos sexenios, ¿no? Y bueno, ya nos quedan 2 minutos al aire. Lo que sucede ahí cuando declara la guerra contra el narcotráfico es que desafortunadamente se utilizan las instituciones de nuestro país, se usan las fuerzas castrenses de nuestro país para formar parte de uno de los grupos delictivos, ¿no? El secretario de Seguridad vinculado a uno de los del crimen organizado más fuerte e histórico en México, como es el cártel de Sinaloa, donde al día de hoy se le vincula y se le está procesando en Estados Unidos. Y creo que eso es la mancha, pues aparte de haber llegado de forma espuria al poder, el hecho de que haya declarado la guerra y que haya utilizado al ejército, que haya utilizado el poder
para impulsar uno de los grupos delictivos, ¿no?, en contra de los demás, pues nos habla de la barbarie, nos habla del gran caos que va a generar esta política, que se va a heredar al siguiente sexenio, que es al de Enrique Peña Nieto, y que recibe también el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador. Sí, en conclusión, se nos acaba el tiempo, pero finalmente Acción Nacional creo que ha perdido fuerza, por eso lo lleva el día a día a tener alianzas. Si llegaron mensajes, lo leeremos en el próximo programa. Así es. Muchas gracias, un saludo a todos, gracias por escucharnos y por vernos. Invitarlos a que nos vean la repetición en YouTube como Foro 89.5. Hasta la próxima. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5 con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia